inicio a este foro en el que yo espero que pueda haber elementos de discusión, comentarios, aspectos de interés que enriquezcan el trabajo que se está desarrollando en la escuela en el campo de la agroecología. En ese sentido, yo voy a señalar 5 puntos que son como unas premisas, son puntos de partida para poder plantear lo que pienso que puede hacer algo de contribución al campo de la planificación agroecológica. Esos 5 puntos son los siguientes. El primero es que tenemos un problema grave para la sobrevivencia de la especie, de las especies en este planeta, tal como las conocemos hoy, y que necesitamos diferentes disciplinas trabajar conjuntamente y ponernos de acuerdo en cómo llevar a cabo los cambios que necesitamos para poder vivir con una cierta calidad de vida, tanto vegetal como animal. Ese es un punto principal. Por lo tanto, diferentes disciplinas del conocimiento nos deben ayudar a poder llevar a cabo ese cambio. El segundo aspecto es que, como estamos reunidos en este momento en Venezuela, y esta Escuela Venezolana de Planificación está retomando el área de teoría y métodos de planificación, porque en el año 2008 había sido eliminado el concepto de planificación. Nosotros estamos trabajando dentro de un proceso de cambio para el país. Somos un país, una institución adscrita al Ministerio de Planificación y Finanzas, una institución educativa, y en consecuencia trabajamos dentro de los lineamientos del Plan de la Nación. Otro aspecto que me parece importante destacar es que la teoría y métodos para planificar tienen distintas maneras de ser enfocados, y cuando estamos trabajando en ellas debemos tener claro cuál es el objetivo final que perseguimos y cómo estamos incorporando los aspectos de participación en esos procesos de planificación para que no haya una contradicción entre el discurso y la acción. Bueno, otro aspecto es que hoy, estos 3 días, ustedes están centrados en el aspecto agroecológico. Evidentemente no es mi especialidad. Sin embargo, espero poder decir algo que sea de utilidad para el trabajo que ustedes están desarrollando. A partir de esos puntos de partida, ¿cómo los integramos en un proceso de planificación? ¿Cómo nos interesan? ¿Qué aspectos son los que nos interesan destacar y que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando en el campo de la agroecología? Primero, que debemos tener claro que la agroecología no está aislada de otros aspectos que son necesarios para el proceso de transformación que necesitamos en el país. Y lo necesitamos porque a lo mejor no vamos a sobrevivir, por lo tanto hay que trabajar en ese sentido. ¿Cuáles son esos otros aspectos? Un aspecto fundamental en el campo de la agroecología es reconocer que hay otras formas de ocupación del territorio, es decir, que hay otras disciplinas que están trabajando para llevar a cabo acciones de planificación y que la agroecología es una de ellas. El segundo aspecto que debemos tener presente cuando estamos integrando todos los puntos anteriores es que debemos pensar
en cómo es la distribución del ingreso nacional. ¿Qué pasa con esa distribución? Crecen las diferencias, ustedes lo han estado viendo en la televisión. Para los invitados del exterior les informo que el índice de desarrollo humano de Venezuela ha crecido y tendemos a tener un coeficiente de Gini menos diferente, menos, digamos, con menos distancia entre pobres y ricos que otros países de América Latina. Por lo tanto, eso es algo que debemos tratar de seguir reforzando para buscar una mayor igualdad sustantiva. El otro aspecto es que debemos relacionarnos con otros sectores de la economía, no solamente la agricultura en su sentido más amplio, sino también con otros sectores económicos del país. También es importante no dejar de lado que el campo de la agroecología puede contribuir a la defensa y seguridad de la nación. Y ese es un punto que a veces se nos olvida, pero en donde tenemos mucho trabajo que hacer. Y no voy a seguir nombrando otros aspectos, pero son aspectos relacionados que hay que tener en consideración cuando se está trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para planificar, tomando en consideración todos estos aspectos? Bueno, para que sobrevivamos en el planeta, la relación hombre-naturaleza es fundamental. Y es fundamental ¿por qué? Porque el hombre es un ser social. Al ser social tiene necesidades variadas y tiene responsabilidades grandes en relación con todos sus semejantes. Y la naturaleza muchas veces, y todavía hoy, es pensada como un receptáculo para la acción del ser humano, cuando en realidad deberíamos estarla viendo como uno de los aspectos, de las variables que deben aparecer en el proceso de planificación y por lo tanto tiene sus propios requerimientos y tiene sus propias necesidades. Si nosotros consideramos entonces la naturaleza como un elemento más del proceso de planificación y no solamente como un receptáculo, como planificadores tenemos entonces otro problema. ¿Y cuál es el otro problema que debemos tomar en consideración? El otro problema es que las necesidades de una sociedad son múltiples y los recursos son escasos. Incluso en Venezuela, que es un país petrolero, también hay escasez de recursos. Pero, ¿cuál de los recursos es muy escaso? La tierra. La tierra es un recurso escaso, pero aparte de ser un recurso, tiene sus propias necesidades, sus propias razones para que la tomemos en cuenta y planifiquemos considerando sus características. Entonces, ese otro aspecto tiene que estar muy presente en los procesos de planificar. Cuando nosotros cortamos árboles para llevar a cabo una edificación, nosotros estamos incidiendo en la naturaleza de una manera irreversible. Entonces, es que yo soy arquitecta de origen, ¿no? Ya yo no sé lo que soy ahora, pero en mi origen era arquitecta. Cuando nosotros tenemos que proyectar una edificación, ¿tomamos en consideración o no la vegetación de alto fusto que existe en el sitio donde nos toca llevar a cabo nuestro proyecto? Y ese es un aspecto muy importante que para ustedes que están en el área agroecológica deben tomar en consideración. Otro aspecto que está vinculadísimo
y que tiene que ver con las actividades de la escuela y en particular con el campo de la agroecología, ¿no? Si quieren esperar un poquito, como están hablando duro, yo no sé si me oyen o no me oyen. Entonces, el otro aspecto que me parece importante en el campo de la planificación y aquí en la escuela es el que tiene que ver, y está vinculado a lo que hemos ido diciendo, tiene que ver con el conflicto. Si tenemos recursos escasos y tenemos necesidades múltiples, el conflicto es inherente a cualquier proceso de planificación. Si el conflicto es inherente a cualquier proceso de planificación, debemos estar claros que al planificar debemos trabajar con diferentes puntos de vista. Y esos puntos de vista nos pueden llevar a compromisos, acuerdos, acciones que estemos convencidos los distintos participantes de que son necesidades respetadas y que a pesar de que nosotros quisiéramos que hubiera sido de una cierta manera, a veces tenemos que ceder en aras de la sociedad. Dejar de lado a veces los protagonismos exagerados para poder respetar los derechos de los demás. Y eso es parte de cualquier proceso de planificación. Si es así, los distintos participantes en los procesos de planificación van a tener intereses diferentes, es decir, van a tener intereses culturales distintos. No hay una sola cultura para hacer las cosas. Intereses económicos, intereses políticos, todos ellos inherentes al proceso social y político que es un proceso de planificación. Otro aspecto, no les voy a tomar demasiado tiempo, es cómo hacer para que en los planes que se lleven a cabo, y acuérdense ustedes de que un proceso de planificación comienza por unas ideas, luego se va transformando en unas propuestas preliminares que luego, si tiene aceptación y viabilidad, se puede transformar en un plan detallado que tiene una programación y donde la parte financiera juega un rol muy importante cuando ya estamos en la tercera etapa. Es decir, la idea, el plan, el proyecto ya detallado, para luego ir a la ejecución del proyecto. Esa ejecución del proyecto termina con una operación o un servicio que va a dar ese proyecto. Entonces allí debemos tener en consideración todos estos aspectos de los que hemos estado hablando y que muchas veces son contradictorios y hay que estar en capacidad de saber escuchar a los demás y llegar a acuerdos y compromisos. Insisto en eso, si no, el discurso de la participación, de la planificación participativa, es solamente un saludo a la bandera. Después que ya hemos llegado a unos ciertos acuerdos y que ya se decide qué se va a hacer, dónde se va a hacer y cuándo se va a hacer, tiene que haber un responsable. Eso de que somos todos, lamentándolo mucho, no hay ninguna garantía de que se cumpla. Es muy fácil que en un momento dado digamos, no, es que yo no lo hice porque le tocaba a fulano, no, es que esto otro lo tenía que hacer sutano.
Y como las instituciones públicas y las organizaciones privadas son diversas, es necesario que después del proceso inicial participativo haya además un responsable a quien pedirle cuentas de lo que se está haciendo. Por lo tanto, si es así, podemos dimensionar los tipos de planes y proyectos que tenemos que afrontar, que tenemos intención de llevar a cabo. Nosotros podemos tener planes muy limitados, con un carácter netamente local, y son tan importantes como los planes amplios, políticos, de orientación de la nación en un determinado gobierno. Y ese vínculo entre el plan local, pequeño, ¿no?, para que uno está queriendo llevar a cabo, y el plan nacional de orientación política, tienen que estar vinculados. Y para que esos estén vinculados, es necesario estar evaluando permanentemente cómo va avanzando la formulación del plan. Nos estamos desviando, estamos yendo en el sentido que queremos, tenemos que posponer algunas prioridades, no tenemos el dinero suficiente, pero no nos desviemos del objetivo final. Eso es parte del trabajo. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. En cualquier institución, por pequeña que sea, es sumamente difícil encontrar la manera de ponernos de acuerdo. Nos decía el profesor Mesaros en la conferencia del lunes que era fundamental el poder llegar a acuerdos y que de eso dependía el futuro de la sociedad y de la vida en el planeta. Y yo estoy de acuerdo viéndolo como un deber ser, sabiendo que los seres humanos, a pesar de que hablemos de un deber ser, nuestras personalidades individuales tienden a querer aparecer por encima de todo y queremos ser protagonistas. No sé si un proceso realmente socialista necesita de verdaderos protagonistas o necesita de una población convencida y con ganas de llevar a cabo la transformación. Es una pregunta que dejo sobre la mesa. Sin quitarles mucho tiempo más, me quedan 5 minutos. Son 2 aspectos que quiero tocar para terminar. Uno es que los procesos de planificación siempre van a tener incertidumbres, siempre. Es decir, que tenemos que estar preparados para los cambios que en un momento dado haya que llevar a cabo. En ese sentido, nosotros tenemos que tener la capacidad y la disposición de estar dispuestos a que se hagan modificaciones sin que eso signifique perder el objetivo final. Es decir, que la evaluación de un proceso de planificación es un trabajo continuo. Un trabajo continuo que comienza desde el momento en que se plantea la idea y que a priori tenemos que verificar si aquello que estamos proponiendo cumple con los 5 aspectos que señalé al principio como puntos de partida, y durante todo el desarrollo del trabajo, a medida que se va afinando, a medida que se va logrando los pasos necesarios para su cumplimiento, para su ejecución, se esté evaluando a priori ese plan.
Sin embargo, después que el plan está en operación o el servicio está en operación y estamos trabajando ya en otra cosa, no lo podemos olvidar. Es indispensable que se haga una evaluación a posteriori en donde verifiquemos si el trabajo desarrollado iba realmente en la dirección que queríamos. Si es así, estamos tratando de crear una sustentabilidad de un proceso en el que estamos comprometidos y que queremos que se lleve adelante. Por lo tanto, la evaluación a posteriori es tan importante como los estudios de factibilidad de un plan inicial. Y en consecuencia, esa evaluación, además de verificar que vaya en la dirección que estábamos deseando que fuera, va a servir de ejemplo a los nuevos trabajos que se lleven adelante. Por lo tanto, creo que este encuentro es una primera aproximación que deberá después evaluarse y que puede servir de ejemplo para posteriores reuniones. Muchas gracias. Hasta luego. En esta oportunidad no vamos a hablar de la parte teórica de la planificación. Vamos a hablar de 3 experiencias. En esas 3 experiencias vamos a conseguir elementos de la planificación y de la agroecología. La laguna de Sinamaica es la comunidad. La laguna de Sinamaica, pongan cuidado, en el año 2002. La comunidad de Araguaimujo en el año 2004 y la comunidad de Cambalache en el año 2006. Todas comunidades de pueblos indígenas. La laguna de Sinamaica, la comunidad Añú de la comuna de Sinamaica, Araguaimujo, la comunidad Guarao de Araguaimujo en el propio delta, y Cambalache, una comunidad Guarao asentada en Bolívar. Las instituciones responsables de la laguna de Sinamaica: Corpo Zulia, de Araguaimujo el Ministerio de Salud y de Cambalache la CBG. Proyectos de Cooperativa de Corte y Artesanía de la ENEA, de Araguaimujo la Cooperativa y Artesanía del Moriche y de Cambalache construcción de 45 viviendas. El marco referencial de todos estos proyectos, en términos legales y constitucionales, por supuesto, es la Constitución, nuestra Constitución bolivariana, la cual tiene un capítulo particular de los pueblos indígenas y que al comienzo de 2002 fue objetivo fundamental de quienes trabajamos en estos proyectos hacer real, hacer posible ese capítulo. Y luego, las líneas generales del Plan de la Nación 2000-2006. De la Constitución de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y hago referencia rápidamente a los artículos, de los artículos 119 al 126, que no son otra cosa. Me imagino que esto no es una novedad para nosotros, no debiera serlo. Se trata de los derechos al idioma, ¿verdad? El derecho a la propia manera de regirse, la justicia, el derecho a ser incluidos como comunidades y el derecho a todo el desarrollo de su propia ancestralidad cultural. De los derechos ambientales, porque nuestras comunidades indígenas, que especialmente las que están en las zonas rurales, tienen una íntima relación con el ambiente, por lo tanto los derechos ambientales deben ser de preocupación en cualquier proyecto. Y de los deberes, porque nunca hablamos de los deberes. Del desarrollo humano sostenible es la visión. Aquí asumimos, por lo cual Venezuela está medida y sigue siendo medida, los indicadores del desarrollo humano. Disfrutar de una vida prolongada y saludable, es decir, longevidad, adquirir conocimientos, cualquiera que ya sea, tener un logro educacional. Dese cuenta que se trata no de adquirir un certificado, sino de tener un logro.
acceder a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida digno, calidad de vida, habitar en un ambiente sano, calidad ambiental y valorar la cultura, sentido de pertenencia. Pero cuando hablamos de desarrollo humano, fundamentalmente hablamos de valores. Y aquí hemos tratado de hacer esta gráfica, no muy elocuentemente, como la balanza. Tenemos dos elementos fundamentales: la formación de las capacidades humanas y el uso que la gente hacemos de las capacidades adquiridas. ¿Por qué esto? Porque podemos tener un gran desarrollo. Y ustedes se dan cuenta que los países desarrollados tienen un gran desarrollo. Y ese gran desarrollo que se mide en términos científicos y tecnológicos, ¿verdad? ¿Cómo se ha usado en algunos casos? Bueno, un gran desarrollo científico que se usa para fabricar armas. Un gran desarrollo científico que se usa para invadir pueblos. Ese no es el desarrollo que nosotros andamos buscando. La formación de nuestras capacidades debe incidir en la valoración y la pertenencia que tenemos con esos valores y con el país. ¿Y cómo usamos esas capacidades? En la solidaridad y convivencia. Es decir, el desarrollo humano está asociado a la valoración, a la pertenencia, a la solidaridad, a la convivencia. Es decir, no estamos hablando de cualquier desarrollo humano. Aquí en el año 2002 estamos hablando, ¿verdad? Ahora lo podríamos decir del desarrollo que está cerca del socialismo o que lo persigue. No podemos hablar de participación o de planificación participativa y siempre se le asocia a la parte comunitaria. No hay participación comunitaria sin la participación institucional, sin la participación pública. De hecho, las quejas de nuestras comunidades es que no hay encuentro entre ambos. Los entes de planificación pública, todos deben actuar de manera concertada. Y eso es fundamental para que haya logro. Ambos, la profesora inclusive ahora lo refería, la importancia. Y los ejes transversales, todo esto es el marco teórico. Fundamentalmente pueblos indígenas. ¿Dónde hicimos el énfasis? En lo productivo, para darle sostenibilidad al proyecto de planificación. En lo ecológico, por la ubicación geográfica de cada uno de esos proyectos. Y en lo educativo, porque todo proceso de planificación es además un proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los participantes. Comencemos con la laguna de Sinamaica, que allá afuera les voy a volver a recordar, está una exposición de toda ella. La importancia de la laguna Sinamaica, no podemos olvidar, teniendo en cuenta lo que hablábamos del eje ecológico, la gestión de la cuenca del río Limón. La laguna de Sinamaica está aguas abajo de la cuenca del río Limón. Por lo tanto, sufre las consecuencias de la intervención que hay en el río. La fundamental intervención del río es la ganadería a las costas del río. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay la época de lluvia, ¿verdad? Las costas del río Limón bañan los potreros de las ganaderas y todos los desechos orgánicos de los animales terminan en la laguna de Sinamaica. La importancia del estudio de la cuenca del río Limón para la sobrevivencia de la laguna del Sinamaica es muy importante. Pero la visión de la cuenca no es una visión cualquiera, no es la visión regular con la que se tramitan las cuencas, con las que se analizan las cuencas. No, es la visión del agua que en añú se dice win. Y ahí hay una doble visión que debe ser también concertada, también discutida. La visión del Estado venezolano, que la ve como recurso. Y como recurso es agua con fines diversos y valor económico. Para las comunidades indígenas, para el pueblo añú, es hábitat. Por lo tanto, es el lugar donde habitamos, dicen, donde vivimos. Fíjese la diferencia de concepto. Entonces el agua es
donde se habita, donde se comparte, el agua que se conserva. Solo será posible tener desarrollo humano sostenible en esos lugares si logramos concertar esas dos visiones. No puede verse el agua solamente como un recurso, porque el agua como un recurso es el agua que está en nuestras viviendas. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, por lo tanto no tenemos conciencia de su uso. Es muy importante entonces que la visión de la investigación, del desarrollo y de la gestión de la cuenca incorpore la visión de los pueblos que en ella viven. Luego la laguna de Sinamaica, cuyo objetivo para aquel momento era la valorización de la solidaridad y la convivencia, la lengua, la medicina natural y la vivienda y sus maneras de producción y asociación. Allí está la ubicación, la laguna de Sinamaica, no tengo manera de mostrarles, está compuesta por una cantidad de sectores, ¿verdad? El Barro, Zanzíbar, La Boquita, Nuevo Mundo, todos alrededor del propio espejo de la laguna, que no me atrevo a mover el cursor porque se me va la imagen. Discúlpenme esa. Dese cuenta la visión de la laguna. Este cuadro que pareciera... Este cuadro fue dibujado por los habitantes de la laguna de Sinamaica. Es la visión de dónde vienen, ¿verdad? La comunidad añú viene de Iji, que son los peces, y Win, que es el agua. Que le cobija es el mangle. Entonces el mangle es la representación del plan, del proyecto. Ese mangle tiene 5 componentes, los cuales fueron todos propuestos, mirados, aceptados por la comunidad indígena, dentro de los equilibrios, ¿verdad? Dentro de la participación, dentro de la sostenibilidad, o sea, es decir, todos los elementos de manera integral. Basado en eso, se desarrollaron lo que llamamos los componentes del árbol. En producción y trabajo, la cooperativa del mangle y la ENEA, actividad fundamental y ancestral de las mujeres añú, y la cooperativa pesquera, actividad ancestral de los hombres de la comunidad añú. Bueno, se vive en un espejo de agua, pero no hay agua potable. La importancia del ambiente, del saneamiento, del plan del manejo del ecosistema, de un estudio de impacto ambiental, de la educación ambiental, todos esos elementos. En la salud, la creación de la red de atención integral y de medicina indígena, importantísimo. En la educación, la creación de la escuela taller del mangle de la ENEA, la educación cooperativa, la educación intercultural. En la vivienda, un programa de sustitución de vivienda y el rescate de los principios de la vivienda palafítica. Acuérdense que estamos ubicados en el 2002, primer año del gobierno nuestro. Todos esos elementos eran fundamentales, estábamos en el momento político de la discusión. No todos ellos fueron desarrollados, yo solamente voy a mostrar algunos de ellos. Producción y trabajo, fundamental para los indígenas. Sabemos cómo hacerlo, no tenemos cómo hacerlo. Necesitamos apoyo financiero, pero sabemos cómo hacerlo. No había que mandarlos a que aprendieran a pescar o a tejer ENEA. No necesitaban un curso de esos, no, son sus conocimientos ancestrales. Teníamos que valorar sus conocimientos ancestrales. ¿Pero qué necesitaban? Financiamiento. Financiamiento. La importancia del financiamiento. Aquí, en el caso de la laguna de Sinamaica, la Corporación del Zulia efectivamente dio un financiamiento para la creación de todo esto. Acá es la ejecución 2001 cuando comienza. La participación. Es tan difícil mostrar la participación en imágenes. La asociamos como estamos ahora reunidos. Pero la participación es ejecución. Si no ejecutamos, no participamos. Si no participamos de la decisión y de la ejecución, no participamos.
No basta con querer expresar lo que queremos, si no lo hacemos no participamos. La importancia de eso. Formación cooperativa. Vamos con la segunda comunidad, la comunidad de Araguaimujo, en el Medio Delta, una comunidad ribereña, no palafítica, tal cual como está ubicado la comunidad de Araguaimujo en los márgenes del caño Araguao. Ustedes pueden leer exactamente lo que allí dice porque tengo el tiempo muy presionada, estoy de tiempo, por eso estoy acá. La comunidad de Araguaimujo también, una comunidad indígena guarao. La misma importancia, la participación institucional, pero en el marco de la cultura guarao. La importancia de la participación interinstitucional. Pero aquí particularmente se hace especial énfasis porque no se hace, se consigue la participación de la mujer. Como sociedad matrilineal, en algunos casos se habla de sociedad matrilocal. Las mujeres se asocian en grupos de familias asociadas y trabajan. Es decir, tienen una manera de asociarse inherentes a la actividad que ellas han entrado. Con esa participación, con esa corresponsabilidad, la integración de los niveles de gobierno, al reconocimiento de esa participación de la mujer, a la valorización de la participación de la mujer. Objetivo y acción por componentes, la misma metodología. La producción, el procesamiento de la artesanía del moriche, actividad productiva primordial de los grupos de familias de mujeres asociadas del pueblo guarao. La creación y procesamiento de la artesanía del moriche, pero además las asociaciones productivas de conuqueros, pescadores, costureras y prestadores de servicio turístico. El plan operativo. Es decir, aquí los componentes fundamentales de la planificación, que es el tiempo, el financiamiento, el presupuesto, todos han sido tomados en cuenta. En todos participó la gente, porque muchos de esos costos, o del presupuesto que se hizo, era con la participación de ellos. Participación. Las mujeres decidiendo la cooperativa, la foto para ustedes de la mano izquierda, la cooperativa. Las mujeres que quedaron escogidas. Es de resaltar que primero se hizo todo el trabajo de integración, de formulación, de desarrollo y de logro, y lo último que hicimos fue el trabajo legal de la cooperativa, porque veníamos conociendo que era lo primero que se hacía. Llegaban y se conformaban las cooperativas legalmente y después no servía para nada. Nosotros, al revés, cuando esté conformada toda la actividad, cuando haya el compromiso, cuando tengamos los logros, vamos a tener la cooperativa. Porque la cooperativa no es el resultado de, no es el inicio de. Si no, sería burocrática. Luego la tercera experiencia es una combinación de experiencias. Una primera experiencia que se desarrolla en la CBG en un acuerdo con el gobierno de la India, y desarrollamos un centro de producción y transferencia de tecnología India-Venezuela. Voy a leerles el segundo de los criterios de funcionamiento. Para proyectos de construcción de vivienda y hábitat en comunidades excluidas en situación de riesgo. El Centro de Producción de Transferencia de Tecnología fue ubicado en la Gerencia de Mantenimiento de la Corporación Venezolana de Guayana en el Estado Bolívar. Fabricamos adobe, hubo fabricación de adobe. Las comunidades indígenas que participaron en este proyecto participaron en la fabricación de los componentes constructivos básicos para la autoconstrucción de su vivienda. Sin temor alguno al manejo de las maquinarias. Por supuesto, tecnología muy apropiada, aunque eléctrica, muy apropiada. Ahí está el resultado, pueden ver la calidad de los adobes. Para todo esto, por supuesto, se hizo una investigación de diseño de mezcla, de prueba de componentes, todo un estudio científico, si vale la pena la palabra,
que hubo detrás de esto y que no es objeto de esta exposición por lo técnico. Las fabricaciones de los adoquines para el piso de las viviendas, la acumulación de componentes, fíjense, los compañeros y las compañeras indígenas que comenzaron, la primera semana produjeron 20, al mes producían 1000 de estas piezas semanales. Luego el proyecto de la vivienda asociada a esta. Luego que empezamos a tener volúmenes suficientes de producción de los componentes constructivos para hacer la vivienda. Mira las condiciones de la aldea o de la comunidad Guarao, asentada en los terrenos de la Corporación de Guayana, en situaciones de riesgo. Mírenles las viviendas, todas cubiertas por desechos. Hay que decirlo, a veces hay que decir esas cosas, del basurero de Puerto Ordaz que quedaba ahí cerca. La condición de altísimo riesgo, hombres, mujeres, niños y niñas, sin ningún tipo de recurso. Por supuesto, la gente, siempre hay que mirar a la gente, verle la cara a la gente. Ustedes saben esas presentaciones donde la gente no aparece. Hacemos todo por la gente y no aparece, hay que mirarles las caras. La propuesta. Fíjense en el dibujo de la propuesta. Esta no fue una propuesta que los arquitectos y los ingenieros elaboramos para los indígenas. Fue una propuesta que los indígenas elaboraron con nosotros en las arenas, en la arena del río Orinoco, que era nuestro lugar de encuentro, porque no había lugar donde encontrarse. En esa aldea es más fácil llegarle por acceso por el río Orinoco. Bueno, y elaboramos todas las necesidades en base a eso. Este fue un acuerdo muy importante. Cuando la comunidad sabe lo que quiere, pero no sabe cómo expresarlo, ahí es donde la participación institucional es importante. Donde tienes que, digamos, apoyar a que lo que se quiere se haga posible, se haga comunicable. Actividades fundamentales. Es una comunidad Guarao que no vive en su hábitat originario. Bueno, el río Orinoco es su hábitat originario. Realmente la gente de Ciudad Bolívar es la que no vive en el hábitat originario, digamos. Entonces vive en las costas del río Orinoco y les llamaban invasores. Siendo las mismas arenas y el mismo río del delta Macuro, pero eran invasores en Puerto Ordaz. Esa es la manera como vemos. ¿Qué saben hacer? Los Guarao lo mismo, la agricultura, la pesca, la artesanía, pero allí ubicados la posibilidad del desarrollo de la actividad turística. El resumen del proyecto, todo consensuado, fíjense, de la educación que se quería, la importancia constitucional, la importancia del plan, la educación bilingüe, para la producción y el trabajo, y es un lenguaje que estamos usando que viene de las comunidades. No se trata totalmente de producir, sino de tener trabajo, y en eso ellos hacían una diferencia. Espero que ustedes la noten. ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos para eso? Y la vivienda era lo más importante para ellos. Entonces nos propusimos la construcción de las viviendas como elemento fundamental. Dese cuenta que está a orillas, una comunidad a orillas del río Orinoco. Por lo tanto, las condiciones para el asentamiento humano desde el punto de vista ecológico, muy importantes, muy importantes, para que no haya afectamiento del hábitat. Ahora vamos a hablar de los logros de estas tres comunidades. Es una breve descripción, información, fotografías quizás no son las mejores, pero a grosso modo. De la comunidad de la Laguna de Sinamaica, el centro cooperativo, el sistema de comercialización y su sostenibilidad permanece. Se les dio un crédito en el año 2000 por 40.000 bolívares o 40 millones de los de antes, como decimos. El crédito fue totalmente pagado y ha sido en la historia de la Corporación del Zulia la segunda institución y la primera cooperativa
que paga todo su crédito. De Araguaimuje se construyó el centro cooperativo y el sistema de comercialización todavía sigue en proceso por las condiciones de la distancia de los centros de comercialización. Y en Cambalache se construyeron las viviendas y el hábitat está en proceso. De la laguna de Sinamaica, el centro de acopio de la ENEA, importantísimo para las mujeres, porque eso les permitió cortar la ENEA, acopiar la ENEA y poder comerciarla en mejores condiciones. Les voy a dar un dato. Cuando las mujeres andaban dispersas, les pagaban por un bojote de ENEA, ya van ustedes a saber lo que es la ENEA, más adelante se la voy a mostrar, 100 bolívares en el año 2002. Luego constituidas en cooperativas, organizadas, pudieron acceder a 500 bolívares. La ENEA no está sometida a ningún tipo de veda, sin embargo eran abusadas por las autoridades militares. Las mujeres en más de una oportunidad las vimos tirando la ENEA a la laguna de Sinamaica para que no se les fuera confiscada. Los cayucos, así se dice en lengua a las embarcaciones, los cayucos necesarios para que las mujeres pudieran ir a cortar la ENEA, fue parte del crédito. La producción de artesanía, la ENEA. La ENEA es como una gramínea que no es gramínea y que fundamentalmente su aporte más importante es a la construcción del palafito. Los indígenas añú son autosuficientes de vivienda. Dese cuenta que su problema no era el de vivienda, tienen mangle y tienen ENEA. No han perdido la condición que nosotros perdimos. Nosotros también fuimos alguna vez autosuficientes de vivienda. Luego la comunidad de Araguaimuje. El proyecto del centro de acopio. Traigo esta lámina a colación porque hay que ver la importancia que puede significar para un pueblo indígena ver unos planos de arquitectos. Pero también para los arquitectos, y si ustedes ven en el plano de la izquierda, el corte, cómo tuvimos que adaptarnos a las maneras como ellos identifican los componentes constructivos. En la arquitectura se le llama columna, el pueblo guarao allí le llama horcón. ¿Cómo teníamos que llamarlo? Horcón. Para poder trabajar juntos, para poder clasificar con ellos. Allí se pasó por un proceso de prefabricación de los componentes del centro de acopio, con árboles traídos de la Sierra de Imataca. Oh, dirán ustedes, de la Sierra de Imataca. Bueno, sí, a los indios se les dice los depredadores de la Sierra de Imataca, pero los indios necesitan sacar de su territorio ancestral la madera necesaria para sus propios proyectos, no para la comercialización. Todo este trabajo fue hecho con motosierras, o sea, es decir, sierras manuales que funcionan con gasoil. Y miren la capacidad de trabajo de los elementos. El centro de acopio. El centro de acopio de la artesanía de las mujeres. Un logro. En la de la izquierda, el montaje, cómo cada elemento prefabricado fue entendido y puesto en su punto. Para todo esto hubo organización, participación, educación, pensamiento, acción concertada. Nada de esto es posible sin planificar. La terminación del centro de acopio, el nivel de acabado y de conocimiento de la carpintería del pueblo guarao, la organización de la producción, el tejido, todas esas piezas de la derecha son los elementos de ventana y de transparencia del centro de acopio, todo hecho por los habitantes. La comercialización, el diseño de piezas,
el manejo de piezas para la comercialización. Es importante señalar que toda la producción durante los 2 años que se estuvo en este proyecto fue garantizada la compra de la producción por el Ministerio de Salud, porque de otra manera no se puede participar, con hambre no hay participación. Hay que participar, pero hay que tener cómo comer. Entonces, es importante el financiamiento. La cooperativa, miren el nombre, Araguaimujo, Arau, Jau, Anonamo. La gente de Araguaimujo que teje el moriche. Jau es moriche. Eso apenas es una muestra de las hermosísimas piezas desarrolladas. Aquí también hubo participación de diseñadores, conversación con las mujeres asociadas. La construcción de 14 curiaras para garantizar la comercialización de la artesanía, el conuco y la pesca. Todo el proceso de construcción de la curiara. Grandes navegadores, grandes constructores de embarcaciones. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento de la producción de embarcaciones de los guaraos? Que no estamos inventando con ello hacer otras embarcaciones, que tenemos que importar embarcaciones, que pareciera que ese conocimiento no es nuestro. Allí está, hay que valorarlo. Del pueblo guarao en Caroní, su mayor necesidad, la vivienda. Esta vivienda no es una vivienda impuesta, es una vivienda también conversada. Dense cuenta que en la vivienda se distinguen 2 elementos fundamentales, un elemento cerrado y un elemento abierto, característica de la vivienda guarao, no importa si es palafítica o no, el lugar donde se vive y se duerme, pero el lugar del trabajo y de la actividad diaria, de la interacción, de la participación, del encuentro es el lugar abierto. Recuerden que esta es una comunidad asentada a las orillas del río Orinoco, muy cercana al Orinoco. Por lo tanto, tuvimos que diseñar una unidad de saneamiento para permitir la existencia de ellos, la ocupación de ese terreno allí. Así que la llamamos de saneamiento, dense cuenta, y no sanitaria. Saneamiento, contrario a contaminación. La construcción de las viviendas, la unidad de saneamiento, la vivienda. Le doy y no sigue, hay que esperar. Poquito de tiempo, cuando estamos apurados las computadoras se ponen peor, eso es lo que ocurre. Viva la tecnología. Bueno, la vivienda va a aparecer en algún momento, pero es importante. Ahí está, la vivienda y la unidad de saneamiento. No es la vivienda típica guarao, porque no estaban viviendo en una comunidad originaria guarao. Fue su capacidad de producción. Ahora, es la vivienda diseñada como ellos querían, la unidad de saneamiento que les permitía vivir. El conjunto de vivienda. Estamos hablando de logros. Detrás de todo eso hubo estudios de dosificación, de diseño de mezcla, de prueba de los componentes constructivos, de organización de la producción, planificación de la producción, en la cual también participaron ellos. Y finalmente, toda la información previa y todos los logros, entre otras cosas, se hizo orientado con la idea de que planificar es pensar antes de actuar y participar es tomar decisiones y hacerse cargo, es decir, asumir la responsabilidad de lo decidido, no llegar a la asamblea, levantar la mano y todo el mundo se fue, ¿no? Si participar es tomar decisiones, es ejecutar las decisiones. Por lo tanto, yo los invito, no importa dónde estemos, pensemos antes de actuar, que es lo que nos distingue del voluntarismo y del espontaneísmo, y participemos, no solamente tomando decisiones,
sino haciéndonos responsables por las decisiones que las tomamos. Muchas gracias. Un poco nosotros venimos a conversar, pues una experiencia que durante ya este año cumplimos 43 años de organización y autogestión participativa, donde cada uno de nosotros somos parte y arte de un proceso humano que hemos venido generando durante todos estos años, tanto compañeros productores, nosotros como compañeros asociados a José Sola, más una infinidad de organizaciones comunitarias que están integradas a ella, donde vamos haciendo un proceso humano, donde todos nos vamos integrando. Un poco, me dice un abuelo de pájaro, explicar cuándo se fundó José Sola, y tenemos una que se ve allí. José Sola fue fundada en 1967 en una asamblea donde estuvieron participando en aquel momento como unas 10 cooperativas, donde pasó un momento de que todas las cosas que nosotros hacemos como organización van partiendo de la necesidad sentida de cada uno de nosotros. Hubo un momento que un compañero de nosotros fallece, no sabíamos cómo asumir la responsabilidad ante el problema, entonces empezamos a conversar, porque si nosotros mismos, que vamos construyendo un proceso humano participativo, donde cada uno de nosotros nos damos las soluciones entre todos, porque ¿cómo hacemos un pote? ¿Cómo hacemos algo? En ese momento, bueno, como éramos diferentes cooperativas aisladas, hicimos una gran cooperativa donde le pusimos el nombre de José Sola, que es Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara, donde nos agrupamos. Y empezamos a plantearnos un servicio funerario, que en ese momento le pusimos un monto, no sé, un bolívar en aquellos tiempos, y empezamos a hacer una gran red, que la fuimos construyendo durante todos estos años, que hasta ahora sigue funcionando. En 1974 también empezamos a participar con unos autobuses en la parte de Barquisimeto como tal, donde José Sola como tal tenía aproximadamente 235 autobuses donde hacían el recorrido generalmente por todas las barriadas de Barquisimeto, donde el servicio como tal no llegaba, ya que veníamos de barriadas cada uno de nosotros. ¿Y por qué participar en ese sentido? Tuvimos un gran problema a finales de los 80, donde hubo un problema político con el gobierno de turno y tuvimos la pérdida de todos los autobuses. Fue un momento bien fuerte, un momento bien difícil en ese proceso de transformación y de ir construyendo relaciones de confianza distintas, pero a partir de allí surgieron otras ideas, porque estábamos en una organización donde las cosas no son las que mueven, sino los seres humanos somos los que movemos las organizaciones y que las hacemos funcionar como tal. Entonces, de allí empezaron a surgir ideas de que por qué no montamos una feria, un poco lo que hablaba de ahora. Un grupo de compañeros en aquellos años, estamos hablando como de los años 80, vinieron aquí a Caracas, vieron una experiencia donde se vendía productos de verdura a un solo precio. Uno escoge todo lo que quiera, lo echa en una bolsa, eso vale tanto y se lo lleva para su casa. De esa manera funcionamos hasta ahora como tal. Y nos llevamos esa idea hacia Barquisimeto. Empezamos un poco a cursionar la idea, la primera vez fue un poco difícil, pero siempre hubo mucha participación, muchas ganas, porque no solamente era el trabajo concreto de hacer las cosas, sino las relaciones que podíamos ir construyendo en cada uno de nosotros para ir logrando diferentes situaciones, porque nosotros tenemos 43 años que no son de rosa, han sido tropiezos para adelante, para atrás, pero siempre unidos en ir buscando cosas distintas que como personas nos puedan ir generando alegría, creatividad, participación, porque las relaciones comunitarias son eso. Nosotros como personas asumiendo responsabilidades ante las situaciones que se nos van dando y promoviendo actividades de infinidad de maneras que nos pueda ayudar a seguir viviendo como organización. Bueno, un poco con eso, me decía, pasó lo de transporte, arrancamos con las ferias de consumo, en algunas cooperativas donde arrancamos, una de las primeras fue la cooperativa El Triunfo, hicimos la primera, pero después dijimos, ¿cómo hacemos? Porque cuando pasó todo el problema de transporte, estábamos aproximadamente quebrados 30 veces del capital, estamos hablando como de 8 millones de bolívares fuertes en estos momentos, pues, totalmente quebrados, pero había las ganas de seguir haciendo un proceso distinto. No solamente el dinero mueve las organizaciones.
En función de eso empezamos a hacer, con algunos autobuses que nos quedaron, de ese problema que tuvimos, empezamos a participar en todas las barriadas de Barquisimeto, más la parte circunvecina, íbamos a Duaca, a otros estados, Falcón, Mérida. Empezamos a participar en muchos sitios donde algunos autobuses que nos quedaron, empezamos a meterle algunas cestas donde incluíamos tomate, cebolla, papa, y lo empezamos a distribuir en el país. Empezó a darse un proceso de participación en muchos de los que estábamos allí y empezamos como esa recuperación financiera, pero el proceso humano de relaciones de confianza cada vez se hacía más estrecho, porque había algo allí que era lo que nos movía en seguir construyendo ese proceso humano. Bueno, ante todas estas situaciones, bueno, tenemos 43 años funcionando, hemos venido creciendo en ese proceso humano, y cuando Secocesola empezó con una estructura bien jerárquica, donde habían directores, subdirectores, una estructura bien jerárquica que durante estos 43 años y los años que vengan más hemos venido a tratar de desdibujando en el tiempo. ¿Cómo hacemos para que todas las responsabilidades las vayamos asumiendo entre todos y vayamos compartiendo todas las responsabilidades? Bueno, un poco así, organismo de integración cooperativa, una red de más de 50 organizaciones populares pertenecientes a los estados Lara, Trujillo, Yaracuy, Portuguesa y Barinas. Las organizaciones que conforman la red cuentan con más de 20.000 asociados y asociadas, de los cuales 1.000 son trabajadores asociados y asociadas. Entre esos 1.000 estamos nosotros. Los servicios que se prestan a precios muy por debajo de los estipulados por el mercado benefician a más de 70.000 familias, en la mayoría de los casos provenientes de los sectores populares. Un poco este es un mosaico de algunas de las actividades que hacemos, que compartimos. Aquí están algunas unidades de producción, está el centro cooperativo, tenemos un centro integral un poco más grande, la cooperativa El Triunfo, y algunos momentos donde los compañeros productores están en sus tierras. En este momento va a comenzar un poco largo. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a todas y todos los que nos encontramos hoy, y gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo nuestra experiencia con ustedes. El hecho de que estemos aquí requiere que venimos a compartir una experiencia. Yo creo que una nueva experiencia que hemos ido construyendo entre todos, como lo planteaba mi compañero Eduardo. Más que todo el resumen de cómo lo organizamos, pero como él lo plantea, las ferias de consumo como tal, Secocesola la conforman 6 instancias en estos momentos, y una de ellas, Feria de Consumo Familiar, nace en el año 83. Hasta ahora tiene como aproximadamente 26, 27 años con la feria en Barquisimeto más que todo. La manera de cómo lo organizamos, él lo planteó en un primer momento, era que había una estructura jerárquica. Yo creo que eso no se va rompiendo de un día a otro. Yo creo que es un proceso bastante largo que lo dio la oportunidad de cómo ir viviendo la vida de otra manera. Como lo organizamos, no existe ningún cargo jerárquico, simplemente todos tenemos la oportunidad de ir participando. Nuestro punto de vista son valeros de todo. Igualmente los cargos y las tareas se rotan, pues. No hay una tarea estática, simplemente vamos rotando nuestra tarea, pues. De hecho, puedo estar en una caja de víveres, puedo estar barriendo, puedo ir a la cocina, puedo ir a lavar los baños. Estamos en esa actividad, pues. De igual manera, las decisiones son consensuales y se basan en criterios colectivos, pues. No hay una decisión donde tenemos que ir votando para poder tomar decisiones. Simplemente con los criterios que hemos ido construyendo entre todos, vamos tomando decisiones, pues. Igualmente las decisiones no son estáticas, simplemente se toma una decisión. Si hay algún compañero que no esté de acuerdo, igualmente se vuelve a retomar, pues. Si echase para atrás, se echa, pero vamos tratando de que nuestras reuniones puedan ir siendo consensuales y donde todos estemos de acuerdo. Cualquier asociado puede tomar, como lo dice en la parte de cualquier asociado puede tomar decisiones siempre y cuando haciéndose responsable de sus consecuencias. Simplemente el hecho de que yo pueda ir tomando decisiones, eso me va dando la posibilidad de ir creciendo como persona, de irme siendo responsable de las decisiones que voy tomando también, pues. Igualmente las reuniones son abiertas, constituyen la única instancia organizativa, pues. Igualmente el hecho de que yo no participe directamente en Secocesola no quiere decir que no pueda estar en una reunión. Igualmente puedo tener mi punto de vista porque sentimos que la organización es bien abierta, pues. Y cada uno lo vamos dando la oportunidad de irnos integrando, siempre y cuando
estemos dispuestos a ir viviendo la experiencia. Ninguna reunión tiene poder sobre otra, simplemente se toma una decisión, igualmente todas las decisiones en diferentes reuniones igualmente tienen la misma validez. De hecho, reuniones de 5 personas, reuniones de 10, de 15, una reunión de 5 personas igualmente tiene la misma validez de una reunión de 50 personas, pero igualmente siempre y cuando estén dentro de esos criterios que hemos venido construyendo entre todos, pues como lo vamos planteando, no es un criterio que se da de la noche a la mañana, simplemente con experiencia vivida y eso. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo creo que, claro, el hecho de que podamos ir planteando, porque creo que tenemos poco tiempo, Secodesola está conformada por 6 instancias, una de ellas es educación, funeraria, como lo plantea el compañero, salud, otro viene de servicio, que es línea blanca, línea marrón, producción de abastecimiento, que son las ferias de consumo, y apoyo mutuo, que es un pote colectivo donde lo hemos construido entre todos para financiarlo como productores agrícolas. De hecho, algunos compañeros productores de la zona alta de Sanare, donde son parte también de Secodesola. Y Secodesola se constituye de las 12 grupos de productores agrícolas. Igualmente, más de 50 cooperativas, y donde lo plantea el compañero que somos 1.000 trabajadores asociados directamente y más de 20.000 asociados que componen Secodesola. Buenas tardes, ¿serán ya? Bueno, por ejemplo, cuando empezamos a ver los círculos que están en el gráfico, ahí es parte de las reuniones grandes que hacemos, pero que todos esos círculos pequeños que se ven alrededor es parte de muchas de las reuniones que estamos haciendo, si se quiere, a veces al mismo momento. Nosotros estimamos que hacemos algunas 3.000 reuniones al año, porque, por ejemplo, cada día hacemos reuniones en diferentes estados y estamos hablando del mismo punto, puede ser. Por ejemplo, en cada uno de esos círculos que vemos alrededor podemos estar discutiendo lo relacionado a lo que estamos hablando hoy a partir del lunes, por ejemplo. Entonces, el tema que se pudiera estar hablando hoy lo podemos estar discutiendo algunas 1.000 personas simultáneamente en diferentes estados y en diferentes reuniones. Y ahí, bueno, se va llevando a las reuniones, por ejemplo, está la UPC, que se reúne, me imagino que cada una de ellas en su unidad de producción, pero también hay una reunión de UPC que se hace por lo menos una vez al mes. Igual las reuniones de productores y ferias, que también las hacemos reuniones de planificación de siembra, hacemos reuniones de costo de producción, donde somos nosotros los que discutimos los costos y fijamos los precios, porque ¿quién más que nosotros como productores para saber lo que lleva o no un costo? Y además de eso nos determina que nosotros trabajamos con un ponderado y un precio único y somos nosotros los que tenemos que, de alguna manera, cuidar ese mercado que tenemos. Por eso es que somos nosotros los mismos productores que conjuntamente con los compañeros de feria establecemos lo que puede convenir o no. Bueno, las reuniones generales, hay, como aparece en la gráfica, hay reuniones general de asociado trimestral que se hace a través de Secodesola. Está la reunión de apoyo mutuo. La reunión de apoyo mutuo nació de la necesidad que teníamos nosotros de crear nuestro propio fondo de financiamiento. Al inicio empezamos a reunirnos productores y ferias para crear esa herramienta de financiamiento basada en las experiencias que de alguna manera cada uno de nosotros de manera local la teníamos. De repente nosotros, como grupo de productores de Estiguate, nuestra principal herramienta de financiamiento al inicio era un camión que teníamos. Ese camión podía
financiar siembras porque, por ejemplo, con la ganancia que ellos tenían de flete, bueno, podía financiar insumos para nosotros poder sembrar, o de repente hacíamos siembras a medias con ese camión, que era una de las herramientas de financiamiento. Y bueno, naciendo de todas esas ideas que existían en cada uno de los grupos, nosotros decidimos crear un fondo de financiamiento dando un aporte no reintegrable de cada grupo de productores del 1%, después de deducir los gastos operativos y todo eso, aportando el 1% para fondo de financiamiento. Y parte de excedentes de Secogesola y algunos excedentes de algunas cooperativas que también se integraron. Bueno, eso al inicio nos permitió a nosotros establecer nuestros propios criterios, que los hemos ido creando en base a que se presenta cada necesidad, y hoy en día pues tenemos un interés al 12% anual, que es el máximo que hasta ahora estamos aprobando, y con los criterios que depende para qué sea. Si es para compra de tierra y manejándola con los criterios que últimamente, bueno, los plazos son mucho más largos. Somos nosotros como grupo los que analizamos la capacidad de pago y todo eso, y somos nosotros los que decidimos a cuánto tiempo podemos poner plazo y el giro, o sea, dependiendo de la capacidad que tengamos como grupo. Y lo presentamos en la instancia de apoyo mutuo, que somos todos los grupos de productores, y ahí pues se toma la decisión si se aprueba o no. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo funciona. Y bueno, por ejemplo, para las necesidades que se puedan presentar en momentos de escasez de semillas y cuestiones, bueno, a veces tenemos que echarle mano al pote para poder asegurar, por ejemplo, una compra de semillas en conjunto para por lo menos abastecer feria por unos 6 meses en base a la planificación. Y bueno, ahí es discutible los intereses, si se pueden bajar más o se pueden mantener, eso dependiendo de la decisión que tomemos entre todos. Por eso cuando hablamos de apoyo mutuo en una reunión que se hace cada 3 meses, enseguida de esa reunión, bueno, hay información en todos los círculos que habíamos anteriores de qué sucedió, de a quién se le aprobó, de a quién no se le aprobó, o de quién hizo solicitudes de préstamos para las siguientes reuniones, y que tenemos que analizar desde cada grupo, porque nosotros mismos somos los que aprobamos, desaprobamos, que también somos los avales, pues. Y bueno, hasta ahora, después de varios años, la morosidad ha sido 0. O sea, no hemos tenido ningún problema para recuperar la inversión. A veces ha habido momentos en que hemos tenido que darnos un poco más de plazo porque la situación no nos ha permitido pagar al día, pero que más que los grupos que están alrededor de nosotros para dar fe de que eso es cierto. Y bueno, las reuniones de esa de las que hablamos, no tenemos una sede donde le hacemos todo el tiempo fija, sino que son reuniones rotativas, que una vez las hacemos en la zona alta de Trujillo, la podemos hacer la siguiente vez en Barinas, y así vamos dándole la vuelta a todo en todas las organizaciones, primero para que nos conozcamos todos y podamos transmitir la mayor cantidad de información a los asociados de cada grupo. Por eso lo hacemos de manera rotativa, para poder bueno, llevar el mayor máximo de información a todos los grupos. Y así, bueno, como apoyo mutuo, planificación de siembra y todas esas reuniones las hacemos de manera rotativa. Tanto la hacemos donde las zonas de producción, como también la podemos hacer en la zona de distribución, por ejemplo en Barquisimeto. Bueno, eso es parte de lo que es cómo hace que funcionemos de manera no jerárquica y que las tomas de decisiones se hagan lo más consensual posible, y que nosotros estemos hablando de cómo funciona Secogesola si yo soy un productor, o sea, precisamente porque la información se rota por todos lados y tratamos de manejar todos la mayor información posible para poder entender la organización de donde estamos, o sea, porque si solamente echamos el cuento como lo estamos echando ahorita, o sea, como que es difícil de entender, el proceso hay que vivirlo. Nosotros hemos pasado muchos años y bueno, en conclusión,
hemos ido aprendiendo de todas las malas experiencias que hemos tenido. ¿Sí? Por eso decimos que el excremento lo convertimos en abono y lo convertimos en algo bueno. Bueno, todas las malas experiencias tratamos de convertirlas en algo que sea positivo. Y el hecho de que nosotros estemos hablando de los años cuando se inició Secos de Sola, pues es por la información que se ha venido transmitiendo. Pues nosotros en ese tiempo no existíamos, pero nos sentimos parte desde esas fechas, por la relación que hemos ido teniendo y por el caminar que hemos tenido juntos y bueno, todas esas cuestiones. Bueno, de eso lo que ya no tendría más que hablar. Bueno, esos círculos están ahí, son todas las cooperativas, todos los servicios que manejamos y que funcionan a través de esa gran cantidad de reuniones. Vamos a tratar de ordenarlas. Aquí hay unas para los compañeros de Secocesola y otras para las compañeras de la EBP. Yo voy a, si pueden tomar nota, yo leo las paso mejor, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores tiene Secocesola y cómo manejan los precios? Creo que algo ya dijimos de eso, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre algunas definiciones que instancias del gobierno tiene sobre la existencia de cooperativas capitalistas y cooperativas socialistas? Buen tema. Hay unas que están, creo que con el tema anterior también. Claro. ¿Cuáles son las estrategias para evitar la corrupción en Secocesola? Y por aquí, ¿cuáles son o cómo son los planes de resiembra de añú y guarao sobre la corrupción? ¿Qué instituciones públicas colaboraron en las experiencias de Sinamaica? En el proceso de siembra se utilizan productos agroecológicos. ¿Para qué los estados centrales no se han, por qué en los estados centrales no se han unido a Secocesola? Ejemplo, Aragua. La fabricación de bioinsumos naturales a base de plantas medicinales es una propuesta. Y otra propuesta, ¿cómo nosotros planificamos el reciclaje en Venezuela? Es necesario formular una ley que obligue a los maestros a inculcar a los estudiantes desde pequeño a cuidar el medio ambiente. Otra propuesta. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué instituciones públicas colaboraron en la experiencia de Sinamaica? Bueno, la responsable fue la Corporación del Zulia. Participaron también el Instituto de Conservación del Lago del Maracaibo, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la Universidad del Zulia, la Red de Mujeres Indígenas y algún otro que se me escapa. ¿Cuáles son o cómo son los planes de resiembra de los añú y de los guarao? En ese tema particularmente, en el caso de los añú, en caso de ambos pueblos, la parte de la agricultura es fundamentalmente de subsistencia. Los guarao, por ejemplo, siembran maíz y lo comen fresco. No acostumbran secar maíz, moler maíz y hacer la harina de maíz como nosotros. Fundamentalmente comen el maíz fresco y están bajo las condiciones de toda la marejada del delta. En el delta no solamente es difícil sembrar maíz por el agua, sino por la cantidad de aves que compiten con el ser humano por consumir el maíz. En cuanto a los añú, fundamentalmente, igual que los guaraos,
es su actividad de agricultura, digamos, para la comercialización, es la pesca. La agricultura vegetal es solo para el consumo de la familia. Estas son las dos preguntas. Sin embargo, yo quiero adelantarme que en el caso de las cooperativas hay unos que llaman cooperativas capitalistas y cooperativas socialistas. Bueno, así no es la definición que existe ni siquiera en la Constitución. Las cooperativas están formadas por hombres, mujeres, y las mujeres somos o capitalistas o socialistas. Por lo tanto, el resultado de la acción de la cooperativa será en base al resultado de nuestro compromiso y de nuestras responsabilidades. Esa es la definición. La definición es la acción que nosotros tomemos. O sea, no porque sea socialista el nombre de la cooperativa, es socialista. Si la gente que está actuando no está actuando de manera de vista del socialismo. Muchas gracias. Bueno, yo antes de responder algunas preguntas que han hecho aquí, quería recargar también donde, por el tiempo, el apuro, se lo pasó también, aparte de todos los elementos que habíamos planteado, y que donde todos somos iguales, donde todos vamos a construir esa equidad, donde todos podamos ir teniendo el mismo anticipo. También recarga que anualmente cuando hacemos el cierre del CICIO, nuestro excedente no se reparten. Yo creo que por eso también el hecho de que lo hemos mantenido en el tiempo, yo creo que es porque se reinvierte nuevamente en proyectos comunitarios. De hecho, aproximadamente hace 5 años, parte de esos excedentes han ido al hospital cooperativo, que aproximadamente hace como 1 año los terminamos de construir. De hecho, ya están funcionando una red más amplia. Pues de hecho, nuestro excedente no se reparte porque nosotros creemos que Secoesola no somos nada más los que trabajamos en Secoesola, los 1000 asociados, simplemente son esas personas que, de hecho, en otra manera, son productores agrícolas, somos los que trabajamos directamente, somos los compañeros que vamos a hacer nuestras compras en la feria, que Secoesola somos una comunidad organizada. Entonces, el hecho de cómo hacemos para reinvertir nuevamente a los compañeros que vamos a hacer las compras, no podemos reinvertir directamente, simplemente cuando hay algunos productos que están por encima de la regulación, hacemos pote y lo compramos por encima y lo dejamos al precio de regulación. Yo creo que esa es una manera también de cómo aportar hacia la comunidad organizada que somos. Es para que tengamos claro que nuestro excedente no se reparte, sino que se reinvierte en proyectos comunitarios. Aquí hace una pregunta que en el proceso de siembra se utiliza producto agroecológico. Yo creo que estamos utilizando pero poco. De hecho, hay una experiencia en la parte alta de Sanare directamente con la Alianza La Lajita. Yo creo que uno ha sido los productores donde hemos venido trabajando en eso. Yo creo que es mínimo porque nosotros movemos, como decía el compañero, de 500 a 540 toneladas de verduras semanalmente. Y yo creo que es difícil, o no difícil, yo creo que vemos nosotros ando en eso, pero sí también la manera de cómo ir dibujando esos químicos, simplemente con abono orgánico, alguna siembra. Yo creo que hemos ido trabajando en eso. Y la otra es, ¿por qué los estados centrales no se han unido a Secoesola? Ejemplo, Aragua. Yo creo que somos una cooperativa bien abierta donde todo lo que queramos podamos tener la posibilidad de participar. Nosotros, bienvenido sea, simplemente la compensación. Queremos ir construyendo esa relación que es la que lo ha hecho ir insistiendo en el tiempo. Aquí plantean cuántos trabajadores y cómo manejan los precios. Bueno, ahora decíamos la cantidad que éramos, unos 1000, y todos los compañeros que nos visitan cada fin de semana y todos los asociados llegamos a como unos 20.000. ¿Y cómo manejamos los precios? Bueno, un poco el compañero explicaba ahora con lo de los productos de verdura. Pues, ponernos de acuerdo en cuanto al costo y dependiendo de ese costo fijamos el precio que sabemos que todos como comunidad lo vamos cada fin de semana a buscar para nuestras necesidades personales. Pues. Y también con la parte de víveres, porque no solamente manejamos verduras, sino manejamos víveres también. Tenemos relaciones no solamente con compañeros productores que vienen cada fin de semana, sino con la industria privada también. En este caso manejamos también un ponderado. De cada 100 bolívares nos quedan 10 bolívares para cubrir todos los gastos que tenemos como organización. Por eso lo de la equidad, lo de la transparencia, lo de la confianza, lo de estar muy pendiente de cada uno de nosotros, cómo estamos haciendo las cosas, ser lo más austero posible. Si necesitamos
tumbar algo y poner una pared, ¿por qué vamos a hacer ese gasto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera puede ser más económico? Si lo podemos hacer nosotros mismos. Siempre con ese sentido de austeridad a la hora de hacer las cosas, porque es un esfuerzo de nosotros mismos, autogestionarios, que hemos venido construyendo durante todos estos años. Bueno, aquí hablan sobre las cooperativas capitalistas y socialistas. Yo creo que lo que planteaba la compañera es bien clave, ¿ve? Dependiendo de las personas que estemos, así sea en una cooperativa, una unidad de producción, una asociación civil, dependiendo de las personas, cuál es su forma de ver la vida y de ver cómo se puede concebir la organización, de esa manera va a funcionar la organización como tal. Bueno, aquí la pregunta es cómo participan los consumidores en la planificación de la producción agrícola. Bueno, yo pienso que parte del aprendizaje que hemos tenido como productores y consumidores es la relación que se da en el día a día, por ejemplo en ferias, donde presentamos nuestros productos y hay sugerencias de ambas partes en cuanto a no dañar el producto y cómo utilizarlo. Y bueno, ahí se va estableciendo una demanda y también se va estableciendo una necesidad se va creando una necesidad de cómo llevar el producto y también qué otros productos podríamos incrementar, o sea, porque no es el consumidor el que va haciendo crecer el mercado y nosotros somos los que lo vamos haciendo bajar dependiendo cómo hagamos la presentación de producto. O sea que no solamente es el consumidor lo hace crecer, pero nosotros lo podemos hacer bajar si no mantenemos una calidad. Y eso es lo que yo digo que es la participación en cuanto a la planificación, porque nosotros planificamos dependiendo de la demanda, pero también estamos en una vigilancia permanente de por qué a veces puede bajar un producto. Si puede ser el factor precio, puede ser la calidad, y entonces eso nos convoca a esas reuniones de emergencia donde tomamos que tomar medidas, o sea, de repente de suspender algún grupo porque no esté llevando la calidad que es, o de recurrir a los excedentes que digamos produció en un año, por ejemplo, para hacer un colchón. Es una de las formas que nosotros utilizamos. Cuando hay excedente suficiente, bueno, los dejamos para a veces incluso bajar los costos y subsidiar para poder mantener un precio por algunos meses más. Y a veces tomamos también una determinación como productores, donde hay una situación difícil de que bajemos el margen de ganancia por lo menos por un mes para poder mantener X producto. O sea, todas esas cosas las hacemos para poder, por ejemplo, mantener la planificación, porque si no acarrearía más pérdida, porque si yo planifico para producir 200 sacos de zanahoria semanal y la producción me baja y que tengo que llevar 100 nada más, los otros 100, bueno, se convertirían mucho más en pérdidas si yo no pongo un granito de arena para sacarlos todos, a que por lo menos, o sea, que lo baje un poquito de precio y no los pierda todos, sino que mantener el mercado. Pero no depende nada más de la zanahoria, ahí depende de todos los rubros porque trabajamos con un ponderado. La pregunta relacionada con la corrupción, quisiera mencionar solamente un detalle. No es el único elemento para que haya transparencia y se pueda, digamos, corregir una cierta tendencia de nuestra patología cultural, ¿no?, de la corrupción. Pero el hecho de que semanalmente haya rendición de cuentas permite que cada compañero, compañera, equipo tenga que estar presentando a todos los demás compañeros una información detallada. Por ejemplo, el total de los ingresos en feria, por ejemplo, Feria Barinas, de donde yo vengo. Ingresó tanto, hay un equipo de caja principal que está recibiendo. Cada uno que está en la caja está entregando a quien viene a hacer la recogida y está dejando un papelito con cuánto me llevé. Al final, el día sábado, en el caso nuestro,
los compañeros que están en caja principal están diciendo ingresó tanto, de la caja tal tanto, de la caja tal tanto, de la caja tal tanto. Y tiene que coincidir con lo que tiene el otro compañero que dice, sí, yo entregué tanto, tanto, tanto. Pero además, ¿cuánto nos costó? ¿Y cuánto fue el excedente? ¿Y cuánto invertimos? Porque no gastamos en comida, en víveres, en verdura, en carne. ¿Cuántos son los servicios? O sea que pudiéramos decir que semanalmente tenemos un estado de ganancias y pérdida muy, si no es cierto, está muy cercano a serlo. La inmensa mayoría de las experiencias cooperativas en el país, si logran reunirse, hacen una asamblea al año. Decía don Juan, un compañero de la cooperativa, palo dao no tiene quite. Para los larenses, ¿verdad? Palo dao no tiene quite. Cuando te llegas a la asamblea para decirte que estás quebrado, ¿ya qué vas a hacer? La única manera es un proceso permanente, ¿verdad?, de entregar y de pedir información para que vayan apareciendo, digamos, los elementos materiales de la construcción de relaciones de confianza, por lo menos en el tema económico.